amigos que están en sintonía de www.verdadahora.cl, nuestro canal donde siempre estamos informando diversas situaciones que pasan en todo el globo. Vamos a presentar un nuevo programa donde tenemos a un entrevistado que ya es de la casa prácticamente, el señor Adrián Salvucci. Vamos a hablar sobre Bilderberg 2012, esta reunión donde verdadahora.cl ha sido el medio nacional, el medio chileno que más ha cubierto esta noticia. Sin embargo, creo que faltan algunos detalles que cubrir y por eso vamos a aprovechar esta entrevista. Como siempre va a estar el señor Matías Rojas, uno de los grandes pilares de verdadahora.cl, el señor Renato Vélez y que les habla, Francisco Galde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando este programa, y saludamos por primera parte a Matías Rojas. Hola, ¿qué tal, Panto? Saludo a todos los presentes acá. Hoy día vamos a hacer una entrevista al connotado analista internacional Adrián Salvucci, como lo hemos hecho en el pasado, y en esta oportunidad queremos conversar sobre lo que ocurrió en Chantilly, Virginia, en Estados Unidos, hace muy poco, en estos tres o cuatro últimos días, en que se llevó a cabo la conferencia número 60 del grupo Bilderberg, este grupo que une a cerca de más de 100 personas de las más poderosas en el ámbito de la banca internacional, la industria, los medios de comunicación, ejércitos y hombres de gobierno también, y también un componente de la realeza que siempre está presente. Señor Adrián Salvucci, para introducirnos un poco en este tema, ¿cómo usted le explicaría a la gente que no ha escuchado nunca hablar del grupo Bilderberg, de qué se trata este grupo, en qué actividad está metido el grupo, y un poco de la historia, de dónde vienen todas estas personas, de dónde viene esta idea de controlar el mundo y concentrar el poder político y económico en un organismo de gobierno mundial dictatorial? Bueno, en primer término, les agradezco muchísimo esta oportunidad que me dan de volver a estar con ustedes. Es realmente un gusto poderlo hacer y charlar y platicar con un grupo de jóvenes que están que tienen estas inquietudes por estos temas tan importantes para el mundo y de los cuales se informa tan poco en los medios. Yo creo que lo importante a saber es que Bilderberg no es un episodio o un fenómeno aislado. Es parte, más bien diría, de toda una estructura de poder que está íntimamente ligado al poder privado, por así decirlo, o sea, el poder que está en manos privadas y que opera desde ámbitos privados. Dicho eso, yo diría que la forma de entender a Bilderberg es que hay que entenderlo como un nodo, por así decirlo, dentro de una gran red de poder. No es que Bilderberg esté aislado y que Bilderberg toma las últimas decisiones en las cosas, aunque sí toma muchísimas decisiones, posiblemente algunas de ellas sí sean finales, pero no es el único player, el único actor en todo este proceso. Hay una enorme red planetaria de poder privado, que incluye o se administra o se autogestiona a través de un conjunto de organizaciones que flexiblemente van operando mancomunadamente. Dentro de esa red planetaria, el grupo Bilderberg tiene una importancia relevante. No es una organización específicamente en sí, sino que es una suerte de reunión periódica de amigos, pero opera mancomunadamente con otras organizaciones que también hemos oído hablar de ellas, como por ejemplo la Comisión Trilateral de David Rockefeller, la American Society para Sudamérica, para Latinoamérica, muy importante también, de David Rockefeller, ambas con sede en Nueva York, el Consejo de Relaciones Exteriores, el Council on Foreign Relations, el grupo RAND para asuntos militares, el grupo Tavistock en Inglaterra para asuntos de guerra psicológica, y desde luego también con organizaciones de alto relieve en la industria y en la banca, como son las grandes empresas petroleras, los grandes bancos como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citibank o HSBC, los grandes multimedios planetarios, las grandes agencias de publicidad también o agencias de noticias, y así mancomunadamente van administrando el poder. Podríamos decir que
Operativamente, la Comisión Trilateral y el Council on Foreign Relations, el CFR, son los planificadores, y que Bilderberg más bien no necesita ser una organización formal, sino que, insisto, es una reunión de amigos o de colegas, porque la función de ellos no es tanto planificar, porque ya llega todo planificado cuando llega a ese estamento, sino la de tomar las decisiones finales. Y creo que esa a lo mejor es la forma para poder un poco abordar esta compleja temática, para que nadie se engañe y piensa que es Bilderberg solito la que toma las decisiones. No, hay toda una serie de temas que llegan, van subiendo hasta el nivel decisorio máximo, en el cual no digo que Bilderberg sea el máximo, pero está bastante cerquita de la punta de la pirámide. Señor Salvucci, ¿y qué temas son los que se tocaron en Bilderberg 2012? ¿Algo que usted pueda tener conocimiento, qué sé yo, y que pueda compartir en esta entrevista? Bueno, en realidad hay muchos estudiosos de este tema, por ejemplo Daniel Estulin de España, sé que Alex Jones ha estado presente ahí, y hay muchísima gente que los viene siguiendo, porque aunque esta organización empezó siendo bastante, no digo secreta, pero sí muy discreta, ha cobrado una cierta notoriedad a nivel mundial, quizás en alguna medida un poquito exagerada, pero hay una cosa que es real. Nadie en realidad puede decir que sabe cuáles son los temas tratados y cuáles son los temas decididos. Esta es una reunión privada, y como toda reunión privada sería como una cena en la casa de Matías, por ejemplo, donde, bueno, nos encontramos todos, cerramos las puertas, bajamos las persianas, y lo que hablemos es asunto nuestro y no tenemos obligación alguna por qué darlo a conocer al mundo. Un poquito es lo que hacen ellos. Sin embargo, uno a veces puede rastrear las cosas por indicios indirectos. Y muchas de las cosas que ocurren en Estados Unidos y en todo el mundo, cada vez que Bilderberg se reúne, nos dan algunos indicios indirectos. Esto, muchachos, es como si estamos nosotros a la caza en un bosque de un puma. No lo vamos a ver al puma, quizás no lo veamos en ningún momento, pero a medida que vamos avanzando por el bosque, si uno sabe cuál es la mentalidad o el patrón de comportamiento de un puma, y ve ramitas rotas acá, un roedor muerto allá, un cierto olor, algún otro indicio, podemos saber un footprint, una pata marcada en el suelo, podemos determinar que aunque no veamos el puma pasó por acá, por los indicios que uno sepa interpretar. Y lo mismo con todas estas organizaciones, no solamente Bilderberg. No son tan torpes como para anunciar a todo el mundo: estamos haciendo esto o estamos haciendo aquello, que son casi todas cosas inconfesables, pero los indicios están ahí. Y yo creo que una de las cosas que seguramente se han reunido en esta reunión en Chantilly, en el estado de Virginia, Estados Unidos, es para ir viendo quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, que es casualmente lo que hicieron hace 4 años, porque ellos se reúnen normalmente en Europa y solo excepcionalmente en Estados Unidos. Y, oh casualidad, las últimas 2 veces que se han reunido en Estados Unidos, ahora y hace 4 años, era justo en un año electoral norteamericano y hacia el final de la campaña. En el 2008, las malas voces dicen, porque no hay forma de comprobar esto, que al final ya se había tomado la decisión de que iban a ganar los demócratas y no los republicanos, que tenían a John McCain como su candidato, y entre los demócratas había 2 que venían cabeza a cabeza: Hillary Clinton por un lado y Barack Obama por el otro. Aquí que en los primeros días de junio de 2008, cuando se estaba ya al final de esa campaña interna del Partido Demócrata para determinar quién era el candidato, y estaban Hillary y Obama, fueron ambos convocados en semisecreto, porque todo se supo después, a Virginia, donde también se habían reunido, y luego de esa reunión volvieron y todo quedó resuelto. Obama era el candidato presidencial y Hillary iba a ser la secretaria de Estado. Como que uno podría inferir, aunque no hay pruebas de esto, que ahí les dijeron: muchachos, hemos decidido que el candidato va a ser el moreno Obama, vos, Hillary, correte a un costado por favor y allanar el camino en la Casa Blanca, porque había una decisión geopolítica de que tenía que llegar Obama. Uno podría preguntarse, ahora que hay nuevamente una contienda electoral, ¿estarán tomando los pasos y las decisiones según las características de hoy, 2012, para determinar cuál es el candidato que más le conviene al poder mundial y de ninguna manera el candidato que más le conviene a Estados Unidos? Claro, podemos ver que este año, por ejemplo, el propio grupo Bilderberg, a través de su página oficial, filtró una lista oficial de participantes, entre la cual
entre quienes aparecía, por ejemplo, Henry Kissinger, ex asesor de Seguridad Nacional, salía, por ejemplo, otros personajes como la presidenta del Consejo Nacional de Transición de Siria, justo en el momento en que Estados Unidos está solicitando una intervención militar directa en Siria, de la misma manera en que ocurrió en Libia, y organismos internacionales como la ONU también están pidiendo un acercamiento más directo a hacer un cambio de régimen y derrocar al presidente Bashar al-Assad. Específicamente sobre este punto, señor Salvucci, y otros puntos, porque también queremos en esta oportunidad tocar más detalles, como el hecho de que David Rockefeller no aparezca en la lista y no haya sido al menos divisado, como sí lo fue Henry Kissinger en esta reunión de Chantilly, Virginia, y que la reina Sofía tampoco aparezca, la reina Sofía de España aparezca en la lista, y sí aparezca la vicepresidenta de España. Estos pequeños cambios que uno ve también, como que el presidente de Bilderberg haya sido cambiado. Antes estaba Etienne Davignon, y ahora está Henry de Catries, otro digamos, magnate o poderoso individuo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Bilderberg? ¿Por qué se están produciendo estos cambios? ¿De qué manera uno puede ver que efectivamente Bilderberg tiene influencia, considerando que la presidenta del Consejo Nacional de Transición de Siria está presente en la reunión? Bueno, todas tus observaciones, Matías, son sumamente oportunas y acertadas. Incluso yo hace poquito, hará 10 días, escribí un artículo para RT, para Russia Today, tanto en inglés como en castellano, hablando del grupo Bilderberg, y con cierta cautela dije que según el sitio oficial de Bilderberg en Internet, supuestamente oficial, porque en realidad hoy en día en Internet no hay forma de saber de que ese sitio sea efectivamente genuino. Ellos se autoidentifican no como una organización, no como una conferencia, sino como las Bilderberg Meetings, las reuniones Bilderberg, una cosa bastante informal. Luego sí, hace unos días apareció lo que sería una lista oficial, pero también yo me manejaría con mucha cautela, porque a veces en Internet uno sin querer puede tomar por bueno lo que a lo mejor no lo es del todo. De todos modos, esta nómina que ha aparecido en estos últimos días, creo que sí, suena bastante fidedigna, y están estos personajes que vos estás mencionando, muy importantes. Faltan otros como por ejemplo de Avignon, y en el caso especialmente de David Rockefeller, creo que en una de esas están empezando a buscar su propio recambio porque están viejos. Bueno, vos lo sabés mejor que yo, Matías, porque lo pudiste ver a David Rockefeller de cerca, pero entiendo que ya estamos hablando de un hombre que anda en silla de ruedas, que tiene más de 90 y pico de años, y acá hay que entender algo muy importante. En esta estructura de poder mundial, sea Bilderberg, sea la Comisión Trilateral, sea la American Society, sea el Council on Foreign Relations, lo más importante no son los individuos, sino los bloques de poder o las instituciones de poder. Porque ellos saben muy bien que a la larga un David Rockefeller, a pesar de sus miles de millones de dólares, no puede comprar más juventud y se va a morir. A la larga un Henry Kissinger, que también está muy viejo, se va a morir. Y ellos mismos van preparando y organizando su propio recambio, como hacen las realezas de Europa. El rey Juan Carlos, por ejemplo, está con algunos problemas también, está muy viejo, y quizás en este momento a la realeza española habrán decidido que no era oportuno, por este par de escandaletes que han sufrido en los últimos tiempos, dar demasiado la cara, sabiendo que había mucha gente que estaba ahí listos para fotografiarlos, etc. Inclusive la presencia de una reina o de un rey en tierra norteamericana hubiera obligado a un conjunto de medidas protocolares que se pueden soslayar si va meramente un funcionario de gobierno. Hay 10.000 razones estratégicas para ello, pero lo importante es ver que a pesar de que las personas pueden ir cambiando, las instituciones siempre se mantienen incólumes. Entonces, por ejemplo, siempre tenemos representantes de Goldman Sachs, siempre tenemos representantes del Deutsche Bank, siempre tenemos representantes del propio Council on Foreign Relations. Sin ir más lejos, entre los participantes está Robert Rubin, que fue el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos y es uno de los co-presidentes del Council on Foreign Relations. Lo tenemos a Peter Sutherland, que es no solamente el actual chairman de Goldman Sachs International, sino también es el ex número 1 de British Petroleum, y tiene una serie de conexiones muy importantes a través de los Caballeros de Malta. Está Robert Zoellick, el actual presidente del Grupo Banco Mundial. Son instituciones, está representado la Royal Dutch Shell, está representado el Hoover Institution. La revista The Economist está siempre representada, al igual que el Financial Times, el diario Die Zeit de Alemania y otras, el Wall Street Journal.
Con lo cual, en alguna medida, ¿qué quiero significar con esto? Que lo importante son las instituciones que se ven representadas. Después ellos elegirán quién es más conveniente que vaya, inclusive quizás por las propias agendas personales de estas personas. Pero creo que sí, vemos que hay un patrón siempre de comportamiento, por decirlo de alguna forma, y que en este caso siempre van reuniendo a elementos que son de mucha actualidad, como el que vos acabas de mencionar en el caso de Siria, donde también se están por pegar el manotazo en Siria para imponer un tipo de gobierno que sea más adicto a los intereses de precisamente las empresas que están representadas en esta reunión. Está el número uno, el Group Chief Executive de British Petroleum, Robert Dudley. Está el número uno el Grupo Royal Dutch Shell, y tenemos muchos intereses petroleros acá, entonces es natural que estén también representados en este tipo de organización, al igual que la banca y al igual que discretamente ciertos miembros que tienen puestos importantes en el gobierno. Es notable observar cómo ahora que Internet ha cobrado mucha fuerza, están representados altos, a veces los propios fundadores de empresas como Google, empresas como LinkedIn, empresas como Microsoft. O sea, le están dando mucha cabida y mucha importancia a todo lo que sea el tema de la informática, porque saben que por ahí también hay una enorme estructura de poder que ellos tienen que controlar. De forma que sí, los nombres son importantes, un nombre notorio como Rockefeller, o como el rey de España, o la reina de España, o como Kissinger, son nombres que enseguida llaman la atención, pero ellos mismos a veces uno ve que eligen ir reemplazándolos por otros nombres que sean menos conocidos, que tengan menos relieve en los medios, y les permita así operar de una forma más sigilosa, más discreta, que siempre va a favor de sus intereses. ¿Y por qué una persona como Henry Kissinger continúa siendo vigente? Sabemos que ya salió, digamos, de sus puestos de gobierno durante la administración de Richard Nixon y posteriormente asesorando, siempre estando presente ahí. ¿Por qué figuras como Henry Kissinger continúan estando presentes? Mira, yo creo que acá tenemos que entender que el hecho de que una persona esté o no ocupando un puesto de poder en el gobierno es casi secundario. El poder hoy no pasa por los gobiernos. Por supuesto, cuando fue secretario de Estado de Richard Nixon y de Gerald Ford, y antes de ello, cuando Kissinger fue el asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, detentaba poder público importante, pero aunque Kissinger luego no volvió a ocupar un puesto de relieve en el gobierno norteamericano, sin embargo, sin solución de continuidad, y hasta nuestros días sigue detentando una enorme cuota de poder, casi te diría superior a la de cualquier otro presidente que vino después de él. A través de sus consultoras Kissinger Associates, ha controlado muchos de los puestos claves en el propio Council on Foreign Relations, en el grupo Carnegie, en distintas empresas. En los gobiernos ha tenido una enorme influencia, y quizás su nombre quedó un poco maltrecho por su involucramiento, entre otras cosas, en los golpes que se produjeron en Chile, en Argentina y en otras partes de nuestro continente, con lo cual en alguna medida tienen que preservarlo, amén de que es un hombre viejo también. Se puede aplicar a él el factor de David Rockefeller, del cual estábamos hablando recién, que es el decaimiento y la erosión de su cuerpo físico debido a la naturaleza de la biología sobre los hombres y las mujeres. Pero Kissinger sigue teniendo, él y a través de sus socios y sus adláteres y sus digamos co-miembros de logia, sigue detentando una enorme cuota de poder, y por eso se los llama una y otra vez para que estén presentes, para que den su asesoramiento, para que tomen decisiones, porque él es representante de una enorme estructura de decisión, y para que junto con otros miembros, tanto del sector público como privado, vayan viendo cómo van llevando adelante esta reingenieurización del planeta en pos de llevarnos, de arrastrarnos, diría, hacia un gobierno mundial que va en contra del interés común de prácticamente todos los pueblos del mundo. Insisto en este factor, el poder hoy ha quedado privatizado, y cuando uno mira a Obama o David Cameron o Sarkozy, ahora Hollande, o Angela Merkel, o Piñera en Chile, o ni hablar de los Kirchner en Argentina, esos son los estamentos de alto perfil mediático, pero de relativamente bajo poder. Se los usa, se los utiliza, se los hace trabajar como los gerentes generales, como los CEO de sus respectivos países, sea Estados Unidos, Chile, Argentina, Gran Bretaña o Francia. Pero todos sabemos que, al igual que en las empresas, el gerente general, el CEO,
parece tener mucho poder, pero si mañana se gana la enemistad del directorio, el directorio fácilmente lo puede remover. Y acá pasa lo mismo. Podríamos decir que muchas de estas organizaciones, como el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral y algunos más, son el directorio de los distintos países, que están por encima de las gerencias generales y a las cuales pueden convocar, como de hecho lo hacen cada tanto, para que vengan y rindan cuentas. Y siguiendo con esa metáfora, si el Council on Foreign Relations, la Comisión Trilateral, el grupo Tavistock, el American Society, son los directorios del mundo, y yo te diría que Bilderberg se acerca más a los accionistas, a los verdaderos dueños de esta gran empresa que se llama Planeta Tierra para ellos, con lo cual se ubican desde luego en un sitial más elevado que estas otras organizaciones y más cercanos a la punta de la pirámide, que seguramente tiene una estructura típica de las logias y que ahí sí se reúne el dinero antiguo. Por eso no ha de sorprendernos cuando vemos quienes participan en Bilderberg, ver a la realeza holandesa, ver a la realeza noruega, ver al príncipe Felipe de Bélgica y por supuesto a los reyes el rey y la reina de España, que han participado reiteradamente a lo largo de los últimos años. Claro, es una cosa que se remonta hace muchos cientos de años atrás, una ideología, digamos, de control y dominación sobre el resto de la humanidad. Renato tiene una pregunta con respecto a este punto. Sí, yo quería hacer dos preguntas, en realidad una es la más breve. En esta reunión está presente Garry Kasparov, que es un ajedrecista ruso, pero también es miembro de o es parte de las personas que lideran este movimiento de oposición en Rusia, al estilo primavera árabe, justamente contra Putin. Así que, ¿qué relevancia tendría la presencia del señor Kasparov en la reunión del Club Bilderberg? Y en segundo lugar, algo más práctico, ya se dijo que la viceministra de España y que también es la encargada del Tesoro de España, Soraya Sáenz de Santa María, ella también estaba presente en la reunión del Club Bilderberg, y se había dicho originalmente que ella iba a ir a Washington a negociar una especie de plan de rescate con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, quería también preguntar por la situación de la eurozona, particularmente por el caso de España y también por el caso de Grecia, y preguntar qué es lo más sensato que puede hacer Grecia en este momento en vista de las elecciones de 17 de junio próximo. Bueno, muy buenas tus preguntas, Renato. En primer término, creo que tenemos que entender que ellos cada tanto convocan a cualquiera que les puede llegar a ser útil. Te doy un ejemplo mucho más bajo que el que tú das, que es muy bueno, de Garry Kasparov. Una de las miembros del Council on Foreign Relations es Angelina Jolie, la esposa de Brad Pitt, una actriz. Y uno diría, ¿pero por qué? Porque justamente ella ha hecho manifestaciones donde está muy alineada no solo con la ideología del globalismo, sino incluso con los intereses del sionismo en el Estado de Israel. Tiene una muy buena imagen, es muy conocida, es muy discreta, no tiene nada de tonta, y en alguna medida el hecho de que ella haya sido reclutada por el Council on Foreign Relations es porque les puede llegar a servir como una suerte de embajadora para darles buena imagen. Ella siempre está detrás de los chicos pobres del mundo, va con Brad Pitt haciendo supuestas actividades de filantropía, etcétera, con lo cual podríamos decir que en el departamento Public Relations, Relaciones Públicas, una Angelina Jolie les puede llegar a ir muy bien. Pasemos ahora a lo que vos estabas mencionando respecto de Garry Kasparov, como uno de los representantes de Rusia, que en realidad más que representante de Rusia es representante del Frente Civil Unido ruso, que es de oposición a Vladimir Putin, en momentos en que Vladimir Putin acaba de ganar una elección por el 64% de los votos, y yo personalmente considero que Putin es uno de los pocos estadistas en serio que hoy tiene el planeta, y doy gracias a Dios que Rusia esté liderada por Putin, porque por lo menos sirve de contrapeso a esta hegemonía imperialista y agresiva que impone Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea y el Estado de Israel, de manera que creo que eso en alguna medida es positivo, y no me ha de sorprender que ellos empiecen a tratar de ver cómo van posicionando, atrayendo, preparando incluso a los que podrían ser eventuales opositores, en este caso en Rusia, para servir los intereses de Bilderberg y de toda la estructura de poder, y por supuesto
supuestos nuevos de Rusia. En el caso de Soraya Sáenz de Santa Marina Antón, ella como vicepresidenta y ministra de la presidencia de España, en este momento también es un rol muy importante porque sabemos que de lo que pase en las elecciones en Grecia, en este mes de junio, bien podría ser muy determinante para lo que luego pase en los siguientes dos países que están muy comprometidos y que son de mucho mayor tamaño en Europa por toda la problemática del euro, como son España en primer término e Italia. Vos fíjate que en el caso de Italia, cuando lo sacaron finalmente de encima a Berlusconi, lo cual nadie se entristeció por irlo a ver, por verlo tener que irse, ¿por quién lo reemplazaron? Por Mario Monti, que no es nada más ni nada menos que el presidente para toda Europa de la Comisión Trilateral. Colocaron a un trilateralista a cargo de España, como lo hicieron también durante unos pocos meses, en el caso de Grecia, colocándolo a Lucas Papademos, que también miembro de la Comisión Trilateral. ¿Por qué? Porque yo creo que está planificado tanto una caída del dólar a través de la inflación, como una caída del euro a través de la fractura, pero en el momento que a ellos les convenga, que va a ser el momento en que ellos consideren que pueden reemplazar ambas monedas, el dólar y el euro, por una moneda mundial. Pero todavía ese momento no llegó, con lo cual si se les adelanta esta situación, pueden ellos mismos llegar a sufrir grandes pérdidas. De ahí que necesiten tener mucho control sobre lo que ocurre en España, Italia, los otros países de Europa más débiles como pueden ser Irlanda y Portugal, y muy especialmente en Grecia. Yo acabo de escribir otro artículo para RT hace poquitos días, donde le sugiero a los griegos, sáquense de encima el euro y vuelvan al dracma, porque la moneda de un país es fundamental, es uno de los elementos clave de la soberanía nacional. Y el hecho de que Grecia, al igual que el resto de los países de Europa, hayan abjurado ese factor soberano que es la moneda nacional, es el origen de buena parte de los problemas que tiene. Si Grecia volviera al dracma, podría tratar de reordenar su situación crítica, seguramente con una fuerte erosión de su moneda dracma, pero ¿qué es peor? Tener un problema con la moneda propia que uno por lo menos de una forma u otra lo va arreglando internamente y puede mínimamente un país controlar lo que le pasa con su propia moneda, o tener una gigantesca deuda en dólares o en euros que es una moneda que uno no puede controlar. Y esto lo digo también para Chile, para Argentina y para todos los países de la región. Mi país, Argentina, por ejemplo, ha tenido problemas internos de su propia moneda, como fue la hiperinflación de 1989, pero en gran medida, bueno, eso se pudo ir superando porque el problema técnico de la moneda propia al menos las propias autoridades la pueden superar. Incluso Argentina, unos años después, terminó teniendo monedas provinciales, que aunque fueron un problema transitorio, la moneda, o sea, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Tucumán, la provincia de Córdoba, la provincia de Corrientes, Entre Ríos, cada uno tenía su propia moneda, Santa Fe también, pero funcionó en un momento de crisis. La moneda esa propia fue una especie de puente, que después se pudo alargar. O sea, con la moneda propia uno más o menos lo puede arreglar. Pero ¿cuál es el drama, por ejemplo, de la Argentina? Que tiene una gigantesca deuda en dólares, y la República Argentina el dólar no lo puede imprimir y son los bancos el que lo controlan, de manera que sigo siempre insistiendo, lo mejor que pueden hacer los países europeos que están en crisis es salirse del euro. Y un ejemplo magno lo dio desde un principio Inglaterra, que como tienen 5 años de experiencia imperial, de estas cosas se entienden mucho más que la mayoría de los europeos, dijeron, somos parte de la Unión Europea, como no, con todo gusto, pero no somos parte del euro, conservamos la libra esterlina, porque los ingleses saben que si viene una crisis, la libra esterlina les puede llegar a ayudar a salir de la crisis, porque la pregunta es obvia, si mañana Inglaterra tiene una emergencia, ¿quién va a ser más sensible a la emergencia de Inglaterra? ¿El Banco de Inglaterra que está situado en Londres o el Banco Europeo que está situado en Frankfurt, en Alemania? La respuesta es tan obvia que creo que esto más de un país se está dando cuenta. Y te termino diciendo un dato respecto del euro. Acaba de salir en el London Telegraph, que es el diario más conservador de Inglaterra, un artículo este viernes pasado, donde el Lloyds de Londres, que es la entidad aseguradora más antigua del planeta, casi 500 años de experiencia, acaba de informar públicamente a través de su gerente general, Robert Ward, que ya tiene preparado un plan de contingencia para salirse del euro y empezar a operar con las eventuales futuras monedas individuales de cada país. De manera que eso es un indicio fuerte. El presidente del Banco Central de Suiza hizo un comentario similar y el presidente del Deutsche Bank también, con lo cual se dan cuenta que se viene la noche respecto del euro y los países más vale que lo hagan voluntariamente,
que uno le permite hacerlo en forma mínimamente controlada y no dejar que se les imponga esta implosión que va a traer aún más sufrimiento, aún más dificultades y aún más pérdida de trabajo, etcétera, en todos los países, y siempre el eslabón de una cadena se rompe por el eslabón más débil. Más que obvio que Grecia, Portugal son eslabones más débiles que Alemania o Francia. ¿Les conviene ahora el colapso de Europea también a la misma agrupación? No, el colapso europeo en sí, no. Yo creo que lo que ellos están buscando y lo tienen que ir ingenierizando para que sea en el momento oportuno es el colapso del euro, que es una cosa muy distinta. De la Unión Europea no, porque la Unión Europea lo vienen usando como una suerte de punto de equilibrio que ahora está bastante consolidado dentro de todo, políticamente. Olvidémonos por un momento del euro, y la necesitan por el renacimiento de Rusia. Rusia ha producido un renacimiento importantísimo. La ex Unión Soviética, que cayó por su propio peso, durante los primeros 10 años, desde 1990 hasta el 2000, sí, más o menos del 2000, cuando se va Yeltsin, Rusia era el hazmerreír prácticamente del mundo. Piensen, muchachos, que Rusia llegó a considerar tomarlo a Domingo Cavallo como asesor para salir de su situación financiera en los años 90. Más locura que es imposible, cuando justamente Domingo Cavallo, aparte de ser una basura nefasta, es un hombre directamente de la trilateral. Él es uno de los pocos miembros latinoamericanos de la Comisión Trilateral, de David Rockefeller, protegido de David Rockefeller, protegido de George Soros, protegido de William Rhodes, el Banco City de la American Society, con lo cual hoy Europa la necesita. Lo que pasa es que sí, la idea original de una Unión Europea viene de mucho antes de Bilderberg. Esto viene de la época de Napoleón. Si Alemania hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, la idea era armar una Europa de las nacionalidades. Lo que pasa es que se hizo de una forma tan artificial y se hizo sobre bases económicas y no políticas, auténticamente políticas, que eso sí estaba condenado a la larga al fracaso. Pero muchachos, eso tiene que ver mucho con el paradigma mental de esta gente que están centrados en la economía y no centrados en la política y la cultura. Claro, eso mismo de que Bilderberg estuvo detrás de la creación de la Unión Europea, lo admitió el propio presidente de Bilderberg en su momento, que fue Etienne Davignon, en una entrevista que él dio en 2009. Él decía que en Bilderberg se originaron las conversaciones para la Unión Europea, y hay algunos documentos de los 50, por ejemplo, que hablan de que existían discusiones de crear un mercado común para toda Europa. Y acá en Chile nosotros podemos ver que, como usted menciona, Salvucci, ya en Argentina hay algunos miembros de la trilateral. Acá nosotros tenemos a Andrónico Luksi, que es miembro de la Comisión Trilateral, y hay otro político de la Concertación, Alejandro Foxley, que era o sigue siendo de la Comisión Trilateral. Entonces vemos que existe presencia también en Latinoamérica con este otro organismo que es el Council of the Americas, el American Society también, que está muy presente en algunos de los personajes que han formado parte de la política en Chile o que han tenido protagonismo por detrás de los políticos en la minería y en las comunicaciones. Entonces vemos que existen tentáculos en diferentes partes del mundo y en diferentes niveles de cómo se mueve este programa para todo el mundo. Y ya para ir finalizando con una breve pregunta, quizás terminar con un breve resumen, pero tengo que hacer esta pregunta un poco urticante en el sentido de que se dio ayer algunas discusiones en terreno en Bilderberg 2012 en estas manifestaciones, en donde existe una discusión entre Alex Jones, que es locutor radial famoso, conocido por sus documentales sobre el grupo Bilderberg, sobre el gobierno mundial, y por otro lado está Webster Tarpley, que es un historiador notado, que de seguro usted lo conocerá, señor Adrián, y ellos discutían sobre el candidato republicano Ron Paul, y de cómo, según lo decía Webster Tarpley, Ron Paul está siendo financiado, o al menos en su minuto recibió financiamiento de un miembro del grupo Bilderberg llamado Peter Thiel. Entonces existe esta discusión. ¿Es verdaderamente Ron Paul, de acuerdo a lo que usted piensa, una amenaza para el sistema que pretende implantar o que está llevando adelante el grupo Bilderberg, considerando que, por ejemplo, en lo que salió hace un par de días en el medio Infowars, que es de Alex Jones, de que según fuentes internas incluso citadas por Jim Tucker, que es un periodista veterano en cuanto a Bilderberg, él decía que los Bilderberg habían discutido asesinar a Ron Paul. Entonces se da esta contradicción.
uno se pone a pensar que efectivamente existen muchas oposiciones controladas. ¿Podría ser ese el caso de Ron Paul, o usted lo ve más como una amenaza para el sistema que Bilderberg ha llevado adelante? Yo creo que ahí, y eso nuevamente es una excelente pregunta la tuya, es un tema bastante ambivalente, porque ningún político es trigo limpio. A mí también me cae simpático Ron Paul, me cae simpático por su actitud, por ejemplo, hacia la Reserva Federal, que hay que directamente terminar con la Reserva Federal. Es un hombre que cuando habla demuestra un gran sentido común, pero sin embargo, por lo menos esto es mi personal, ¿no?, desconfianza hacia la política norteamericana, también la política argentina, pero hablemos de Estados Unidos, hacia la política norteamericana es tal que no creo que podamos cifrar todas las esperanzas sobre un solo hombre. Todos sabemos que en realidad en Estados Unidos no son los hombres individuales los que rigen, sino que son un conjunto corporativo. No me refiero a las empresas, sino estructuras corporativas como el Council on Foreign Relations, estructuras corporativas como las logias masónicas, estructuras corporativas como el crimen organizado, que cuando es de guante blanco pasa por ser altos hombres de negocios. De manera que creo que sería muy inocente pensar que un hombre, sea Ron Paul o quien sea, pueda él venir y cambiar las cosas de cuajo. En algún momento sí, el discurso de él no fue muy atractivo entre los miembros de este mundialismo, de la estructura de poder mundial, llamémoslo así. Y no me sorprendería que, como ven que él tiene cierta ascendencia, que hay un sector de la opinión pública norteamericana creciente que ve con simpatía su punto de vista, que traten de comprarlo. Mira, creo que a lo largo de la historia elige, no voy a hacer nombres, elige cualquier político que te guste, de Argentina, de Brasil, de Chile, de Alemania, de Austria, de Italia, cualquier líder histórico que uno le haya caído simpático, y cuando empezás a indagar verás que en algún momento, para poder llegar a su encumbrada posición, tuvo que pactar, porque la política es el arte de lo posible. Si uno solamente quiere hacer política con los que sean químicamente puros, que piensan como uno, y no vas a llegar mucho más de la esquina. Con lo cual, a veces uno creo que lo importante es el dicho evangélico: por los frutos los conoceréis. Entonces puede que un hombre político sea lo suficientemente inteligente como para aprovechar guiños de ojo y dejar que lo apoyen, incluso lo apoye el enemigo. Lo importante es que cuando llegue al poder haga lo que le conviene al pueblo y no haga la tarea que le exijan sus mandantes. En el caso de Ron Paul, eso solamente lo sabríamos si él llegara a ser presidente de Estados Unidos. Fíjate toda la gente que está muy descontenta con Obama porque hizo exactamente lo contrario a lo que iba a hacer, o en Argentina con Menem o los Kirchner, que también hicieron exactamente lo contrario de lo que prometieron, porque cuando llegaron a sentarse en el sitial del poder, eligieron obedecer a quienes lo financiaron y no a la voz del pueblo. No obstante eso, yo creo que Ron Paul es un caso interesante, y lo único que sugeriría acá son dos cosas. En primer lugar, no veamos las cosas en blanco y negro. En esto no hay buenos absolutos y malos absolutos. O sea, no es que, digamos, David Rockefeller es un malo absoluto, pero Ron Paul podría ser un buen absoluto. No. Probablemente la verdad esté en alguna zona de gris, y tenemos que ser muy cautos de cuál es la tonalidad de gris que hemos de interpretar, porque esa tonalidad va cambiando semana a semana, día a día, incluso hora a hora. Lo digo, por ejemplo, no solamente sobre Ron Paul, sino sobre Putin. A mí Putin en este momento me cae simpático, pero no nos vendamos a Putin, porque mañana Putin puede llegar a venir con cualquier viernes 7 y nos damos cuenta que estamos peleando para el enemigo, o no. Eso por un lado. Y el segundo punto es que tenemos que interpretar a la gente, o a todos estos funcionarios de poder, según también las organizaciones que ellos integran. Y yo te doy un ejemplo muy rápidamente, que es uno de mis favoritos y que lo tengo acá en la República Argentina, que es un señor que se llama Eduardo Elstein. Eduardo Elstein es un gran empresario, te lo venden así como un gran empresario, que en todo lo que sean bienes inmobiliarios. Empezó siendo un socio de George Soros, compró enormes extensiones de tierra en la Patagonia y en distintas partes del país, edificios emblemáticos en la ciudad de Buenos Aires, shopping centers, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, Eduardo Elstein es un empresario. Y yo te digo, sí, pero cuidado, Eduardo Elstein es uno de los principales miembros de la American Society y el Council of the Americas, David Rockefeller, que vos acabas de nombrar hace unos instantes. Eduardo Elstein ahora es el número 1 del Congreso Mundial Judío. Y es quien apoya en forma irrestricta al Estado de Israel y al sionismo. Eduardo Elstein es uno de los principales jefes de la secta Lubavitch acá en la Argentina, también
con fuertes conexiones con la extrema derecha en el Estado de Israel. Como dije, Eduardo Elstein es uno de los principales socios de George Soros. Eduardo Elstein también es el principal dueño y ha colocado a todos los directores del Banco Hipotecario Nacional, que es el banco sobre territorio por excelencia en la República Argentina, que fuera privatizado vilmente por Carlos Menem. Y Eduardo Elstein seguramente es uno de los hombres que más tiene puesto el ojo sobre la Patagonia, no solamente argentina, sino también chilena. Con lo cual, un nombre chiquito que uno diría, Eduardo Elstein, ¿en qué puede molestar? Cuando uno ve la forma como está inserto en esta red de poder, American Society, que le permite llegar directamente al Council on Foreign Relations, el World Jewish Congress, el Congreso Mundial Judío, que tiene enorme poder porque es el lobby judío en Estados Unidos, la secta Lubavitch, George Soros y todos sus negocios, Banco Hipotecario Nacional, uno ahí se da cuenta como un solo hombre puede llegar a detentar una cantidad de poder gigantesca. Y te estoy hablando de un caso chiquito, porque Eduardo Elstein, al lado de un David Rockefeller, al lado de un Henry Kissinger, al lado de un Zbigniew Brzezinski, es un piojo, es nada, en comparación con estos monstruos que son sí los que realmente pueden tomar las decisiones finales, ya no en Argentina, sino en todo el planeta. Claro, usted mencionó el caso de George Soros. Acá hace poco un político chileno se anunció como candidato a la presidencia para hacer la contraparte a Piñera, o digamos a la alianza que el sector que representa a Piñera para las elecciones que se vienen ahora acá en Chile. Y él, su nombre es Andrés Velasco, él pertenece a la Concertación. Y resulta que él anunció su candidatura luego de haberse dado una gira por Europa y haberse reunido con George Soros, y es muy cercano a George Soros porque en su momento también George Soros lo invitó a a participar de una cumbre, digamos la segunda cumbre de Bretton Woods, para reformular el escenario económico mundial, cuál iba a ser el rol de China en el escenario económico mundial. Entonces vemos como una persona que llega de Europa después de reunirse con George Soros de manera casi igual, como ocurrió con Ricardo Lagos, que es otro miembro de la Concertación, que se reunió con David Rockefeller, que se reunió con George Soros también durante su campaña en el año 99, salió en el New York Times, que se había reunido con estos personajes y que había prometido privatizar los sistemas públicos de agua, los puertos, y todo un programa detrás que existe. Entonces, estoy dando, digamos, ejemplos concretos de que existen grandes poderes detrás de pequeñas personas que nosotros vemos como las grandes personas que supuestamente son los ideólogos de sus programas de gobierno, cuando en realidad detrás hay algo mucho más siniestro y algo mucho más invisible que los medios de comunicación muchas veces no muestran. Señor Salvucci, ya para terminar, un breve resumen de lo que usted proyecta para el escenario mundial luego de esta reunión de Bilderberg, haciendo la pregunta nuevamente, ¿qué cree usted que se discutió acá y qué decisiones se habrían tomado, usted proyecta, digamos, analizando el escenario? ¿Qué podría ocurrir con Siria, el caso de Rusia y China, por ejemplo? Muy brevemente, yo diría que acá muy probablemente se han tomado decisiones respecto de las próximas elecciones norteamericanas y quién habrá de ser el favorito. No aventuraría a decir cuál fue esa decisión, pero creo que ese es un tema que tenemos que mirar, porque luego se van a ver seguramente los indicios certeros, como se vieron en el caso de Obama y Hillary hace 4 años. En el caso de Siria creo que están en un brete muy grande, porque saben que meterse con Siria es meterse con Rusia, y eso les puede traer un gran dolor de cabeza. Pero a su vez Estados Unidos tiene el gran problema de que el Estado de Israel puede llegar a ser un ataque preventivo, o mal llamado preventivo, contra Irán, que está íntimamente ligado con la problemática de Siria, y eso también puede llegar a arrastrar a Estados Unidos en una guerra, una nueva guerra a favor de Israel y en contra del propio pueblo norteamericano, y traerle un grave problema con Rusia, con lo cual ahí también hay otro foco de gran peligro. Y no me sorprendería que, a pesar de los peligros que implican la problemática de Siria, la problemática de Irán y en otras regiones, que de todos modos, como se les están cerrando ventanas de oportunidad, de todos modos hayan decidido meterle para adelante, meterle con creciente agresividad en esta hegemonía, en esta supuesta este plan de hegemonía a nivel planetario, y sí vayan arrastrando al mundo a crecientes crisis económicas, militares, políticas, financieras, que las vamos a ir viendo en los meses y en las semanas por venir. Muy bien, señor Salvucci, le agradecemos su compañía acá para analizar todo lo que respecta al grupo Bilderberg y al escenario mundial.
dando cuenta de que no existe mucha información disponible en español para el mundo hispanohablante, y nosotros tratamos de hacer ese trabajo también acá en Chile y expandir esta ideología, no sé si ideología o idea, digamos, de la libertad en contra de cualquier persona que intente oprimir a la humanidad. Quizás pueden sonar ideales muy grandes, pero al final a eso se reduce, ¿no? Matías, Renato, el agradecido soy yo, y realmente los felicito por la calidad de los temas que ustedes tratan, de las inquietudes que tienen con la juventud que demuestran, y el hecho que tengan no solo el coraje, sino la visión preclara para abordarlos como corresponden. Yo espero haber colaborado o aportado un poquito lo mío. Lo principal que enfatizaría para todos, que yo sé que son mucha gente que nos escucha en el programa, es que la gente comprenda que hoy el poder ha quedado privatizado. Los que manejan y toman las decisiones finales no son los que tienen su oficina en la Casa Blanca o en el número 10 de Downing Street o en el Palacio del Élysée o en la Casa Rosada aquí o en la Casa del Palacio de la Moneda en Santiago. El poder pasa por otros lados, el poder se toma a nivel privado, y después desde esas instancias privadas, que son las que deciden todo en el mundo, le dicen a las empresas: ustedes hagan esto, a los bancos ustedes hagan esto otro, al Fondo Monetario y al Banco Mundial a ustedes les corresponde este plan, y a los gerentes generales que viven en la Casa Blanca, en la Casa Rosada, en el Palacio de la Moneda y en el número 10 de Downing Street también les dicen: y a ustedes en este gran libreto les corresponde esta parte y esta parte, y por eso ellos van mega administrando el arrastrar al planeta entero en contra de su voluntad, porque creo que la gente se da cuenta que sus intereses no están siendo defendidos, arrastrar al planeta entero, digo, hacia un gobierno mundial, que si lo logran instaurar va a ser aún peor de este planeta tan oscuro, este sistema tan oscuro bajo el cual hoy vivimos. Así que muchas gracias y estoy a disposición de ustedes para cuando ustedes quieran. Ok, ahí estábamos con Adrián Salvucci directamente desde Argentina. Vamos a tenerlo en alguna otra ocasión, como siempre. Él tiene mucha voluntad para poder participar de estos programas. Algo está pasando, de repente sale un ruido medio raro. Ok, nos despedimos. Gracias Matías, gracias Renato. Esto fue un programa más de verdadahora.cl con el patrocinio de Panto Company Chile y de nuestra página verdadahora.cl. Pronto vamos a tener más noticias también con respecto al caso Bombas. Y bueno, podemos hacer un breve resumen, Matías, de eso, preparando un poco lo que vamos a tener pronto. Bueno, hay un personaje que pronto dará una declaración ahí, pero eso lo dejaremos en el estante, digamos. Ok, entonces estén muy atentos a lo que se viene, porque vamos a hacer un trabajo intenso, como lo venimos haciendo hace ya bastante tiempo, con Represión Chile, con el tema de Saif Khan, que se trató en algún momento. En fin, gracias, nos vemos, cuídense, que estén bien, y sería hasta la próxima. www.verdadahora.cl. Chao.